Hola a todos y bienvenidos a este análisis histórico. Hoy nos adentraremos en uno de los fenómenos cívico-militares más inusuales, complejos y fascinantes de la historia de Chile. Analizaremos una auténtica anomalía institucional de la década de 1930. Estamos hablando de la creación, el ascenso y la desaparición de un ejército paralelo. Una organización formada por civiles, fuertemente armada, que desfilaba por las calles con la aprobación del propio Estado. Se hacían llamar la Milicia Republicana. A continuación, examinaremos cómo fue posible que un país llegara a este punto tan crítico. Para entenderlo, seguiremos esta hoja de ruta. El caos político y social de la época, el origen de la milicia republicana, su organización y tácticas militares, el respaldo del presidente Alessandri, la fricción generada con el ejército, el ocaso final de este movimiento civil. 1. El caos político y social, preludio de la crisis. Para comprender a la milicia es necesario entender el nivel de descontrol que existía. El colapso del orden tradicional en Chile fue drástico y sumamente rápido. En 1931 cae el gobierno autoritario del general Carlos Ibáñez, dejando un enorme vacío de poder. Pocos meses después, en septiembre, ocurrió algo impensable, un motín masivo de la marinería. Por si fuera poco, el golpe definitivo para la élite llegó en junio de 1932, cuando se proclamó la República Socialista de Eugenio Mate y Marmaduke Grove. Aunque solo duró 12 días, ese periodo terminó con cualquier sensación de seguridad institucional en el país. La consecuencia directa de esta inestabilidad fue el pánico entre los sectores civiles más conservadores. Históricamente, esta élite había confiado en el ejército para mantener el orden. Sin embargo, al ver a la Marina sublevada y a sectores militares participando en intentos socialistas, se sintieron desprotegidos y a merced de lo que consideraban una revuelta social inminente. 2. Origen de la milicia republicana. Motivaciones y temores. Las motivaciones de los fundadores no eran solo políticas, sino también profundas y casi filosóficas. No se organizaban únicamente para proteger propiedades. Sentían que la nación atravesaba una crisis moral. Para ellos, fundar esta milicia era una especie de cruzada cívica para recuperar el orden y la esencia del país. Al realizar un análisis objetivo, debemos considerar las distintas perspectivas de la época. Perspectiva de izquierda. Definía a la milicia como una guardia oligárquica de corte fascista, diseñada para reprimir cambios sociales mediante la violencia. Perspectiva de derecha. Se veían a sí mismos como patriotas defendiendo la Constitución frente al caos. Entender este choque de narrativas es fundamental para captar la tensión que se vivía. 3. Organización y tácticas militares. Si observamos los datos internos, los números revelan la verdadera composición de la organización. Según el Consejo Supremo de la Milicia, un 80,25% de sus miembros eran profesionales universitarios. Esto desmiente la idea de que fuera un grupo improvisado. Se trataba de un sector elitista e instruido que decidió tomar el control de la seguridad. Predominaban médicos, abogados e ingenieros. Esto contrastaba con el discurso oficial de la milicia, que se presentaba como un movimiento abierto a todas las clases sociales e ideologías. El sistema de quinas. Para organizar un ejército civil sin ser detectados inicialmente, utilizaron el sistema de quinas. Era una estructura celular donde cada miliciano formaba un grupo cerrado de 5 personas tras una rigurosa investigación. Este método de compartimentación garantizaba que, si alguien era capturado, solo pudiera identificar a un máximo de 4 compañeros, protegiendo así al resto de la organización. 4. El respaldo de Alessandri. El 7 de mayo de 1933, aproximadamente 14.000 milicianos marcharon por las calles de Santiago. Iban armados y mostraban una disciplina militar impecable. En ese momento, la organización dejó de ser secreta para convertirse en una fuerza pública. Este despliegue contó con el patrocinio del presidente Arturo Alessandri, quien vio en la milicia una herramienta para proteger su gobierno de posibles golpes de Estado. Sin embargo, el apoyo a un ejército privado provocó una crisis ministerial. El ministro del Interior, Horacio Hevia, renunció argumentando que una milicia armada civil representaba un peligro para la Constitución. A pesar de esto, el Congreso no la declaró inconstitucional, permitiendo su existencia bajo el argumento de que ayudaba a mantener el orden interno. 5. Fricción con el ejército. La cesión del monopolio de la violencia a un grupo civil tuvo un fuerte impacto en el ejército regular. La comunidad militar se dividió. Oficiales en retiro. Generalmente apoyaban a la milicia, viéndola como una aliada para restaurar el respeto institucional. Tropas en activo. Sentían un rechazo absoluto. Para los militares de carrera, ver a civiles armados era una competencia intolerable
y una humillación profesional. 6. El ocaso y la disolución. La milicia no fue derrotada en combate, sino que se debilitó por factores políticos e internos. El Partido Radical, un aliado clave, ordenó a sus miembros abandonar las filas. Para 1934, la estabilidad económica y social bajo el gobierno de Alessandri hizo que el discurso de salvación nacional de la milicia perdiera fuerza. La ironía histórica es que, cuando la milicia se disolvió oficialmente y entregó sus armas en 1936, lo hizo porque consideraba que su misión había terminado. Al estabilizarse el gobierno civil, la organización se volvió obsoleta. Su propio éxito fue lo que finalmente determinó su desaparición. Conclusión. El caso de la milicia republicana es un recordatorio de las paradojas del poder. Cuando las instituciones fallan, la sociedad reacciona, pero esto plantea interrogantes sobre el costo para la democracia cuando un Estado permite que una fuerza civil armada asuma funciones que corresponden exclusivamente a las instituciones oficiales.